Gustavo, Hey, Koalo. estamos en Daystar, Qué privilegio. una cadena de televisión increíblemente importante a nivel mundial. Tenemos la dicha de grabar aquí un programa, pero mira, estos son los invitados, algunas de las personas que han estado aquí. mira. TD Michael TD W. Jakes, Smith, ajá. Benny Hinn. El que hoy es el gente presidente de los incluso el Estados presidente de los Unidos. Estados Unidos. Joel Osteen está ahí. Wow. ¿La conoces a ella? ¿Me dijiste que era tu tía? Ella fue tía de mi papá, No John me Mayer. digas, ¿de veras? Ajá, pero Wow. ya no es. Ah, ok, increíble. Y ahí está tú. Él tiene que es algo tuyo. ¿Podemos quitarlo a él y ponerme a mí? Es que yo no quiero que mi foto quede como hasta la orilla. Vamos a intentarlo, Ok. luego preguntamos. Pero bueno, aquí estamos en Daystar, donde vamos a grabar nuestro primer programa tuyo. Hoy estamos entrando al set para grabar Vamos. nuestro primer programa. Somos Vintage con Koalo Y Falconi. y estoy súper emocionado, Sam. Vamos aquí ahora al set que nos han preparado, un set increíble, te va a encantar. Que ojalá que la gente nos siga. Sí, Ojalá que la gente se conecte a este programa y que se puedan de verdad emocionar con nosotros. claro que sí. Así que mira, aquí estamos. Toma tu lugar. Este es mi perfil, ¿sabías? ¿De veras? Sí, siempre lo busco. Bueno, qué bueno que te consintieron con tu perfil. Muchas gracias. Gracias por cederlo. Y aquí estamos en Somos Vintage. Somos Vintage. Bienvenidos a Somos Vintage, donde hablamos del pasado como si no estuviéramos traumados por él. Esa frase está impactante, Koalo. ¿Verdad? Me encantó la entrada donde ¿Qué hablamos piensas? del pasado Ajá. sin estar traumado de él. Por él. Wow. Súper. Es profundo y realmente, bueno, estamos haciendo nuestro primer episodio y yo estoy muy emocionado de lo que vamos a hablar acá, de los temas que vamos a tratar. En este primer episodio realmente lo que yo quiero que hagamos y platiquemos tú y yo es el por qué se llama esto Somos Vintage. Somos Vintage. Como ustedes pueden ver, el señor Koalo Zamorano ya no es tan joven. Como ustedes pueden ver, su La servidor barbita. sí parece joven, pero ya no lo soy. Y entonces llegamos a la conclusión que la palabra vintage nos representa. Claro, sí, es una palabra que habla del pasado y a veces usamos esa palabra del pasado como para decir que algo está mal o ya no se O usa. denigrar. Denigrar, que quitarle el valor. Y pues vamos a platicar un poquito eso para que los que nos están escuchando y viendo también puedan entender por qué le pusimos Somos Vintage. Cuando estábamos con la idea, recuerdo que estábamos caminando en la Ciudad de México, ¿te Sí, acuerdas? sí, sí. Y miramos una tienda que decía vintage y entramos y nos sorprendimos de lo que las cosas, la ropa, lo que había era de tanto tiempo atrás, pero lo que costaba. Claro. Era algo impresionante. Es decir, nunca perdió su valor. Y cuando pensábamos en toda esta idea, tenía que ver con cómo hacer para que nosotros le podamos anunciar a una generación que hay cosas que todavía funcionan. Por ejemplo, lo que sí me gustaría que la gente supiera es que tú y yo somos la generación del Atari, ¿te acuerdas? Bueno, el Atari fue una de las consolas de videojuegos de las primeras. Es más, me voy a ir un poquito más vintage. ¿Ah, sí? Sí, porque cuando yo estaba bien niño, mi papá me acuerdo que nos compró nuestra primera consola de videojuegos que era solo un ping pong. No sé si tú llegaste a ver esa, Sí. que conectabas la consolita a la tele y luego salía nada más una línea en medio y dos rayitas acá y le dabas un botón pum, y salía un cuadrito. Ni era redondo. Yo sí me acuerdo de ese. Era un cuadrito que se da pum. Entonces ya con la ruedita tú agarrabas en la misma consola tenía dos manijas. Tú subías y bajabas y eso hacía tin, tin. Fíjate, yo me acuerdo porque como a nosotros no nos pudieron comprar el Nintendo, era como, bueno, hay que ir por lo que... Lo más económico. Por lo más económico. Y entonces me tocó jugar ese. Luego después llegó lo que era el Nintendo. Y llegó el Atari, luego llegó el Nintendo. Llegó el Nintendo. El Atari, bueno, por cierto, tú jugaste Atari entonces. Yo sí jugué Atari. ¿Y cuál fue tu videojuego favorito ahí? Híjole, yo soy muy malo para memorizar juegos. Nunca fui muy bueno para los videojuegos, pero había un avioncito que disparaba a los demás aviones. Nunca fui muy bueno para eso. No, yo sí me volví muy, muy bueno
en este jueguito que se llamaba Asteroides. ¿Te acuerdas que era un cosito que estaba en medio y estaban los asteroides así todo pixeleado? Ok. Ajá. Y le disparas y te ibas deshaciendo asteroides y todo ese rollo. Nosotros somos la generación de la videocasetera. De la videocasetera. ¿Te acuerdas? El beta. Y luego fue VHS. Y luego fue, ajá. También somos de la generación del cassette. Cuando se te enredaba, ¿qué sentías cuando tanto que tardabas en comprar un cassette? Sí. Tanto que tardabas en que llegara la música nueva de tu artista favorito. Llegabas y si no tenías un aparato bueno, te agarraba la cinta. Y te destruía la música. ¿Y con qué lo arreglabas? ¿Te acuerdas? El lapicito. Lo metías ahí. Y yo no sé si, bueno, rápidamente, para no gastarnos mucho más tiempo en esto, pero cuando se te rompía la cinta, había que pegarla con acetato de uña. ¿No? Y luego ponías la canción y brincaba la frase. Claro. Y esa es la generación. Eso ya es vintage. Eso ya es vintage. Hay una generación que no saben, quizás lo saben porque ahora lo googlean, pero nunca tuvieron en su mano un cassette, no tuvieron una casetera. Es más, me acuerdo otra historia de los cassettes cuando mi papá nos compró la doble casetera. Eso fue así como, wow, ya soy millonario. Oye, pero ya tener eso ya era un lujo, ¿eh? Sí, la doble casetera era pensar, voy a copiar este cassette a este cassette. Olvídate. Mira, yo sé que la gente no lo va a creer porque me ve y debe decir, pues sí, él es como todo un One Direction. Pero yo recuerdo cuando llegó la primer televisión a mi casa de control remoto. Claro, porque antes tú tienes que levantar. No, yo era el control remoto. ¿Ah, sí? Cámbiale, bájale. Yo era el control remoto y cuando llegó esa televisión, no era muy grande, pero con control remoto dije, me salvó la vida. Y hoy todo eso cambió. Todo eso cambió, pero lo más interesante es que ahora esas cosas han regresado. Ahora tú te puedes comprar inclusive, hablando de la música y lo vintage, los discos vinil. ¿Viste? Sí, ¿cómo no? Que yo me acuerdo en mis años de niño, mi casa estaba llena de esos discos, era donde escuchábamos la música. Y mi papá coleccionaba esos discos. Y costaban lo que costaría algo normal, pero ahora eso se volvió algo súper buscado. Tienes que ir a ciertas tiendas para encontrar ese tipo de cosas vintage, ¿verdad? Como los discos vinil. Olvídate de comprarte una máquina para tocar esos discos vinil. Ahora hay unos sistemas de audio. El otro día vi en el internet una máquina que valía $1 millón. No el te puedo sistema creer. de audio para poner un vinil, obviamente. No, y que suene. A sonar impresionante. Que suene bien. Pero ¿cómo esto es algo que inclusive lo podemos aplicar a nuestra vida diaria? Sabes que a mí me llama mucho la atención. Yo soy muy fan de buscar cosas vintage. Cuando yo estoy en Ciudad de México, me gusta ir por ahí a la Roma. Si un día andas por Ciudad de México y quieres encontrar Bellísimo. cosas. Número uno, porque creo también que me conecta con una nostalgia. Segundo, porque me gusta conectar ciertos artículos, cierta ropa con algún episodio de mi vida en el pasado. Sabes que hay un problema y el problema es que nos han metido a la mente que todo lo de ayer ya no funciona, que todo lo de ayer está obsoleto, que es más, de hecho hay una campaña que lo de ayer tiene que terminar de morir y ahí tendríamos que tener mucho cuidado porque no todo, Koalo, lo que es de ayer ha dejado de funcionar. No todo lo que es de ayer. De hecho, es raro, pero esa es la razón por la que las tiendas vintage existen. Cuando yo entro a una de esas tiendas, cometo la tontería de preguntar, oye, pero esto lo arreglaron, esto sí funciona. Me dicen, claro, todo esto que está aquí funciona. Claro. No solamente es un trofeo para tener ahí. Y cuando estoy pensando yo en todas estas cosas del ayer, cuando platicamos tú y yo acerca de todo este concepto, tenía que ver con que estamos preocupados. Claro. Estamos preocupados porque una generación tenga una mentalidad de que todo lo de ayer ha dejado de funcionar. Quedó descontinuado. Y eso se aplica para principios inclusive en nuestras casas. Por ejemplo, algo que tú y yo hemos platicado bastante del tema es cómo tú creciste en tu casa, por ejemplo, las reglas que se pusieron en tu casa, cómo se manejaba la disciplina en nuestras casas. Dios nos libre ahora de usar esas Mira, esas técnicas que mi mamá usó para enseñarme a poner mi cama. Déjame darles un anuncio. Peligro. Estás a punto de escuchar algunas cosas que son sensibles a tus oídos.
En mi tiempo, me choca tener que decir esta frase, pero en mi tiempo, yo no sabía lo que era un psicólogo, una psicóloga. Qué bueno, creo en ellas, creo en ellos. Claro. Pero yo recuerdo que la disciplina de mis papás no eran cuestionadas. Yo le pregunté, dije a mi papá, ¿y por qué me estás regañando? O que yo le dije a mi papá, ¿por qué me trajiste al mundo? Y yo no te pedí venir al mundo. Hermano, si yo le digo eso a mi papá, yo no pedí que me traigas al mundo, me elimina del mundo. Yo vi un video de un chico que dijo eso. Esto es real. Es real, que estaba demandando, le estaba metiendo una demanda a sus papás porque lo trajeron al mundo. Imagínate reclamarle a tus papás porque te trajeron al mundo. Yo creía que esto era broma, creí que esto era parte del mundo del entretenimiento, redes sociales. Hoy las redes sociales son una manera de que cualquier persona puede traer su queja, pero si regresamos al punto, nos damos cuenta que la disciplina, que la palabra disciplina de parte de los papás, la manera en que nos disciplinaban, no todas son obsoletas. No, claro que no. Sí, hubo un poco quizás de abuso, voy a decir, pero inclusive también lo comentamos tú y yo. Aquí estamos. O sea, a mí no me hizo daño realmente cómo mis padres me criaron, me disciplinaron. Sí, ahora yo lo comparo con lo de hoy y dices, wow, o sea, mi mamá, mano, a ti te gusta ir a la lucha libre, ¿verdad? Me encanta ir a la lucha libre. Mi mamá yo creo que en su otra vida fue luchadora porque... Te hacía llaves. Me hacía llaves. Hasta que te rendías. O era sniper, esos que tiran así porque le agarraba lo que tuviera en la mano y le atinaba la cabeza a donde fuera. Y sí, creo que sí. Ella ahora, obviamente, nosotros somos cristianos. Obviamente, mi familia, antes de ser cristianos, fue que mi mamá no sabía cómo hacerle, cómo regañarnos, cómo hacernos entender sus puntos y pues usaba lo que tenían a la mano. Pero lo que yo creo que sucede es que ahora nos hemos ido completamente al otro extremo, ¿verdad? De que ya no puedes decirle nada a tus hijos, ya no les puedes ni siquiera dar una orden, o sea, hay que sugerirles y los chicos piensan que lo de antes estaba mal. Yo me acuerdo que para yo decirle a mi papá o a mi mamá que hice algo malo, lo pensaba 3 días hasta que tomaba el valor. Wow. Hoy no. Hoy los papás piensan 3 días cómo van a hablar con sus hijos para darles una indicación. Sí. Yo creo que el valor de la familia es algo de verdad que se está quedando atrás, que hay una agenda que quiere triturar el valor de la familia, de los hijos con los padres con los hijos, y pensar que esto es algo que ya no funciona. Anhelo con todo mi corazón poder rescatar esta cantidad de cosas, el respeto. A mí me enseñaron a respetar. Claro, primero a mis papás, respetarlos a él. Mira, no sé si ya sea un problema generacional, pero cuando yo veo cómo le habla un hijo a un papá en un avión, en un aeropuerto, digo, Dios mío, por menos de eso yo ya no tuviera cabeza. Dientes. Yo todos estos dientes ya serían... de oro. De oro, implantes, yo no sé qué serían. Porque el respeto es uno de los valores que también se ha quedado atrás. Y yo sí creo que como humanidad necesitamos entrar a esa tienda vintage donde están los valores, están los principios, valores cívicos. Mira, yo estaba en un avión y me tocó subir primero. Entonces me siento y comencé a contar la cantidad de veces que la persona respondía al saludo de la sobrecargo. Y no tengo nada contra una generación nueva. Tengo 3 hijas, tú tienes 2 hijas. No tengo nada contra esa generación. La amo, es mi misión, sigue siendo mi misión. Claro. Pero es increíble la cantidad de personas que respondieron al saludo de la sobrecargo y la cantidad de personas que no respondieron. Ni siquiera lo voltearon a ver. Wow. Yo así contando, mirando también si es un problema generacional, si era porque eran las 5 de la mañana. Pero yo creo que esto tendríamos que recuperarlo, traerlo. Fíjate, me viene a la mente aquello que dice sobre volver a sendas antiguas. Y sin meternos tanto en broncas con esto, ni siquiera tiene que ver con un look de la iglesia, no tiene que ver con regresar a cantos de antes, tiene que ver con los cimientos, tienen que ver con los valores, tiene que ver con ciertos estatutos, porque si queremos que nos vaya bien, tenemos que cumplir ciertos estatutos. Sí, definitivamente. ¿Y qué vamos a hacer entonces si pensamos que las cosas
del ayer no funcionan. Mira, tú y yo hemos estado en muchos eventos donde hablamos sobre actualizarnos, renovarnos. Es más, creo que uno de nuestros temas es eso. Tú fuiste un pionero en renovar una cantidad de cosas, pero llega un momento en que dices, hay ciertos principios, Claro. hay valores Sí. que no podemos tocarlos. No, Y siguen funcionando, Son no negociables, creo. no negociables. Hablábamos de, por ejemplo, los 10 mandamientos en la misma Biblia, que son cosas con las que tenemos que vivir. Y ahora mismo muchas personas no honran tampoco eso, porque dicen, no, ya no se usa, no es la moda, yo pienso diferente, y no nos ajustamos a eso. Y obviamente eso está trayendo una destrucción terrible en nuestras casas, en nuestro trabajo, porque le perdimos valor a lo de ayer por hacerlo a un lado y por decir esto no tiene valor. Un día escuché a alguien, me llamó la atención, porque dijo, si en algún momento de alguna isla se cae un avión y solo sobrevive un pedazo de hoja de la Biblia y solo están los 10 mandamientos, podría levantarse una ciudad completa a través solo de esos 10 mandamientos. Wow. Y ser la mejor ciudad del mundo. Nada más con los 10 mandamientos. Porque tú sabes que ahí son 5 mandamientos para estar bien con el mundo. 4 mandamientos para estar bien con él. Me gusta el de descansar, ¿no? A ti también te encanta el de descansar. Claro, hablamos de eso, ¿no? Y aún eso, o sea, si nos metemos el tema del descanso, pensamos, no, eso ya es del antes. Eso fue allá, los 10 mandamientos, eso no cuenta ahora, pero ese es un principio que debemos de retomar. Eso no deja de existir, no deja de estar al día, de ser una herramienta que podemos usar todos los días para inclusive darnos una salud emocional, una salud física, una salud mental. Y son estos principios de los que estamos hablando. Y por eso creo que es importante dejar bien establecido estas conversaciones que tú y yo vamos a tener acá. Qué padre que estuviste con nosotros aquí en Somos Vintage. Espero que te la hayas pasado súper bien. Pero ahora viene la parte más importante de todas, que es que tú puedas tener un encuentro y sobre todo una relación con Jesús. Eso es lo más importante de todo esto. Así que para hacer esto, quisiera dirigirte y llevarte en una oración muy sencilla pero muy poderosa que te puede cambiar tu vida por completo. Si lo quieres hacer, quiero invitarte a que ahí donde tú estás, si puedes cerrar tus ojos, espero que no vayas manejando. Si vas manejando, no cierres los ojos, pero si estás en un lugar donde puedas hacerlo, te invito a que lo hagas para que no te distraigas y que repitas esta oración que yo te voy a ayudar a hacer, ¿ok? Simplemente di así: Señor Jesús, te doy gracias por morir por mí en la cruz. Hoy decido entregarte mi corazón. Gracias por ser el Señor, por ser el Rey de mi vida. Así de sencillo. Si tú hiciste esta oración, la Biblia dice que tú has recibido el mejor regalo de todos, que es la vida eterna. Nos encantaría saber de esto que tú acabas de hacer el día de hoy. Así que si puedes llamarnos a este número que sale en la pantalla ahora mismo, queremos celebrar contigo lo que acaba de suceder hoy. O también puedes mandar un mensaje a través del sitio web o las redes sociales de Daystar. Muchas felicidades, muy contentos de lo que acabas de hacer el día de hoy. De que este programa se llama Somos Vintage. Por lo mismo. Por lo mismo, porque yo creo en esos valores. Y aunque ya tengo 52 años, yo sé que no parece. No parece más. Oh. 52 años. Sí, 52. Wow. Ahorita que veníamos entrando a los estudios de Daystar, no escuchabas cómo la gente decía, ¿quiénes eran? Y luego te apuntaron y dijeron, él es Robert De Niro. Oh, ¿de verdad? Tú, Robert De Niro. Oh, yeah. Y yo, Tom Cruise. Oh, wow. Y yo sí que, o sea, no. Es la primera vez que me confunden con él. Fíjate, ustedes tienen que saber algo. Ustedes tienen que saber que mi compa, porque así nos decimos compa, siempre está molestándome con el descanso. Aterrizo en un lugar y me dice, compa, no hilan tus historias, no has llegado a casa, no has descansado. Y de verdad me dice, eso es algo que lo creas o tú no lo creas, lo honres o no lo honres, ahí está. Ahí está. Y es un principio, Exacto. aunque fue hace tanto tiempo, pero es un principio que sigue funcionando. Y cabe mencionar, de verdad, ojalá que la gente conecte, espere nuestros episodios, porque eso es lo que estamos intentando, que tú y tus hijos y tus amigos
puedan disfrutar del presente. Es maravilloso disfrutar del presente. Creo que el Señor nos ha regalado algo maravilloso que se llama la vida. Y por eso nos hizo vivir aquí y no nacer en los 60s, en los 40s. Por eso vivimos el día de hoy. Pero cuidar, ser muy cuidadosos con no perder aquellas cosas que todavía funcionan. Valores cívicos, el respeto. Esa es una palabra de verdad que es tan sencillo que hoy tú volteas por cualquier lado y no existe el respeto. Yo me acuerdo cuando se respetaban a los pastores, hermano. ¿Tú te acuerdas de eso? Claro, yo lo viví. Yo iba a los campamentos y lo que el pastor diga, nuestros líderes, y ahora todo lo cuestionan los chicos. No, y vamos más allá. Ya ni siquiera tiene que ver con que sea cuestionable. Ahora desafías. Desafías al pastor, desafías la autoridad, desafías a ese líder. No solo hablo de la iglesia, hablo de perder ese respeto, y por eso es que encontramos a una generación desenfrenada, porque si no hay respeto, y qué importante es poder regresar a lo que funcione, Mira, no me puedes decir que no, porque tú eres fan de la tecnología. Hay tiendas de tecnología que tendrían que darte una placa, no nada más un Grammy que te ganaste. Me encantan los gadgets. No, te tendrían, sí. Pero yo he visto cómo regresas, compras aquello y regresas a un montón de herramientas que son del ayer, pero te hacen sentir bien. Claro. Queremos que la gente conecte con nosotros, Kualo, porque en realidad para nosotros es muy importante que juntos, a través de esta herramienta, a través de estos episodios, podamos llegar a una generación y todos juntos podamos ir y rescatar las cosas que funcionan. Así es. ¿Sabes qué me pasa a mí? Cuando entro a una tienda, quisiera traer todo el dinero del mundo y llevarme todo. Siento que tengo que rescatar todas esas cosas. ¡Hey, acá estoy! Todavía sirvo, todavía funciono. Imagínate, yo creo que valdría la pena pagar el precio por recuperar todas esas cosas. Sí, estoy completamente de acuerdo. Quería agregar algo acerca del respeto, fíjate, porque creo que es un punto que necesitamos tocar antes de ya ir terminando este primer episodio. Qué emoción que es nuestro primer episodio. De Somos Vintage. Y esto es algo que le quiero yo decir a los papás. No sé si hay papás aquí, nos van a estar viendo, van a estar conectándose a esto que estamos haciendo. Pero algo que también ha, en cierta manera, secuestrado, creo yo, a nuestra manera de pensar a la hora de querer implementar los principios del respeto hacia los demás, es porque como papás, no sé si te pasó a ti, pero nos da hasta ya un poco de miedo aplicar lo que nosotros aprendimos y lo que nosotros vivimos a nuestros hijos, porque ahora inclusive los hijos te amenazan, te dicen... Oye, con la mirada. Mira, te voy a contar una historia, voy a ser aquí un poco vulnerable. Dale. Me gusta a mí ser vulnerable porque la gente luego piensa que no tiene vidas perfectas y que nuestras familias no tienen problemas. ¿Cómo yo voy a tener una vida perfecta teniendo un amigo como él? Imagínense. No, nomás por la cara ya no es perfecto, olvídate de eso, pero... me pasó algo muy interesante a mí hace ya como 13 años con mi hija mayor. Ella tenía como 15 años. Estábamos pasando una etapa un poco complicada con ella, ¿verdad? Está creciendo, es adolescente. Y en una ocasión yo quise imprimir algo en la impresora de mi casa y no tenía tinta, entonces no imprimía. Sí, porque no se puede imprimir en la estufa o en la impresora, ¿no? Tienes toda la razón. Viste que soy vintage. Eres vintage. Entonces, fui y compré la tinta. Los otros días fui y compré la tinta, le puse el cartucho a la impresora y empezó a imprimir un montón de hojas que ya estaban en la memoria, pero como no había tinta no las había impreso. Entonces empezó a salir un montón de hojas. Cuando yo veo esas hojas empiezo a darme cuenta que sale como una carta. Era un documento como con una carta. Entonces yo empiezo a leer la carta. Y la carta era una carta que había escrito mi hija mayor, donde nos estaba diciendo en esa carta que se iba a ir de la casa. ¿A qué edad? 15 años. Dios mío. Mi casa de la familia Zamorano, Claro. donde yo eduqué a mi hija. Obviamente sí, yo fui un poco duro a veces, estricto, pero igual la amamos, ¿verdad? Y todo lo que tú quieras. Y entonces yo vi esa carta donde ella estaba diciendo, me voy de esta casa porque aquí no me comprenden y no sé qué, y que yo les pregunté cuál era mi color favorito y no lo sabían. Y pues tú sabes, cosas de chavitos, ¿no? Pero lo que sucedió fue que ella no se fue de la casa porque
Porque no había tinta. No, porque esta carta cuando yo la imprimí, ay, Dios mío, señor, ayúdame con Ok, esto, hombre. está bien. No. Pasó como días después. Entonces, ella obviamente no se fue porque estaba en la casa todo el tiempo. Lo que sucedió fue que ella después nos platicó que ella tenía su ropa en una bolsa de plástico. Ya la había amarrado, ya la había tirado afuera de la casa, enfrente en unos arbustos que teníamos. Ahí la había escondido. Dios mío. Y ella iba a agarrar, se iba a salir con la bolsa y se iba a ir a la casa de una amiga que vivía como a 7 cuadras de mi casa. Ya tenía todo eso planeado. Pero resulta que esa noche que ella se iba a ir, llovió mucho y pues no se quiso mojar y no se fue. Y ya como que se calmó y no se fue. Entonces, ¿por qué cuento esta historia? Porque como papá, eso a mí me metió un pavor, brother. Me metió un miedo de decir, ya no puedo, ya no puedo darle lo que, o hablarle como me hablaron mis papás, así duro, estricto. Y te digo, no es que mis papás me maltrataron. No, yo igual. Pero yo le agradezco a papá, y no éramos cristianos, ¿cuál? Pero yo le agradezco a papá la manera en que me educó. Fue muy dura, pero le agradezco. Exacto. Entonces yo veo ahora mi vida y digo, pues gracias a cómo mis papás me educaron, me criaron, yo tengo algunos principios muy claros en mí de cómo debo yo tratar la autoridad, cómo debo de responder a las personas. A mis 52 años, yo Totalmente. sé que tengo que decir siempre por favor y gracias. No hay nada más maravilloso que ser un caballero. Exacto. Entonces, creo yo que, repito, esta historia que conté es porque como papás a veces nos da miedo regresar a aquellos principios de disciplina y de enseñar a nuestros hijos como fuimos enseñados, porque no queremos que se sientan, no queremos que se vayan a enojar y que nos cierren la puerta así en la cara, porque eso es lo que hacen ahora muchos de estos chicos. Claro. Con lo que tú dices. ¿Sentiste que en ese momento ella tomó el control? Sin ella planearlo, ¿cuál? ¿Estás de acuerdo? No, ella claro. no dijo, lo voy a hacer, pero en automático, como dices tú, somos secuestrados. Sí. Entonces, por eso somos vintage. Es una frase que me encantó cuando la platicamos tú y yo, de regresar a esas cosas del pasado que supuestamente no funcionan. Sí funcionan, van a seguir funcionando, sobre todo si esos principios los tomamos de lo que es la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios nos enseña de cómo criar a nuestros hijos, ¿verdad? No de a regañadientes. Obviamente hubo extremos de los abusos físicos, golpes, jaladas de pelo, lo que tú quieras. Eso no. Pero no tener miedo a regresar a esos principios y aplicarlos a nuestra casa, aplicarlos a nuestros trabajos, aplicarlos en nuestras amistades, porque hay una riqueza que se nos olvidó. Como hablábamos inclusive de cómo ahora mucho de eso que antes no tenía valor, ahora tiene un valor increíble. Entonces creo yo que es algo que tenemos que estar constantemente. Y sí sabes que vamos a pagar un precio cuando queremos regresar, cuando queremos recuperar, así como en esas tiendas vintage donde vas a invertir dinero en ciertas cosas. Nosotros también vamos a invertir y va a ser caro el costo, porque hoy hablar de principios del ayer no deja tantos likes, no te da tantos seguidores, no te da tanto rating, pero yo sí creo que podemos perder ese miedo, que es lo que queremos, perder ese miedo por ir por aquello. Exacto. que todavía funciona. Somos vintage. Mira, somos vintage y todavía funcionamos. Todavía creemos, todavía tenemos la fuerza y aquello que un día nos enseñaron, eso me gustó mucho. Sí. Esas cosas que nuestros padres hicieron, este es el fruto. Exacto. Por eso respetamos, por eso amamos, por eso cuidamos, por eso somos gente responsable en nuestros países, ante nuestras autoridades. Así es. Y esto es una de las cosas que queremos invitar a la gente. Se nos terminó el tiempo. Podríamos seguir platicando esto. Todo esto. No, sí sabes. Bueno, le quiero decir a la gente que nos está viendo que nada de esto tiene que ver con el tema, nada más para vernos importantes. Exacto. Como siempre, Lío, soñamos con ser conductores de decir. ¿Sabes qué es lo que siempre quiero hacer? Esto. Eso. Wow. ¿Me dejas hacerlo? Dale. Wow. Muchas gracias por ver nuestro episodio. Nos vemos el día de mañana a la misma hora. Ok, pues me voy a despedir formalmente. Por favor. ¿Te gustaría? Nos despides. Muy bien. Y así termina un episodio más que nadie pidió, porque nadie nos lo pidió, pero que todos necesitan. Recuerden, no todo lo antiguo es mejor, pero este episodio sí. Chao.